Muy buenos días. Espero de todo corazón que puedas arrancar el día con tu mejor sonrisa. Hoy se viene algo muy importante. Quiero que hablemos de estar solo, o mejor dicho, de pasar tiempo solo con vos mismo. Empecemos. Vivimos en una sociedad que te enseña a tenerle miedo al silencio, a llenar cada momento con ruido, con gente, con distracciones. Te dicen que estar solo es estar incompleto, que la soledad es el castigo para los que no saben socializar, que si pasas tiempo con vos mismo es porque algo debe andar mal. Y entonces pasas la vida huyendo del silencio, huyendo de tus propios pensamientos, en fin, escapando de estar solo. Pero hoy voy a decirte algo que cambió mi vida. La soledad no es tu enemiga, es tu primer paso. Hoy no vamos a hablar de la soledad como falta de compañía. Vamos a verla de una forma más profunda. Llámame loco si querés, pero quiero que pienses la soledad como una obligación, como algo que tenés que hacer. Porque existe una diferencia enorme entre estar solo y sentirte abandonado, entre elegir el silencio y ser dejado en él. Y la mayoría de las personas nunca descubre esa diferencia, porque nunca se permite estar en soledad el tiempo suficiente para descubrir eso que se esconde al otro lado del miedo. Pero vos, si estás viendo este video, vos estuviste ahí. En ese lugar donde no hay nadie más, donde no podés esconderte detrás de roles, de relaciones u ocupaciones. Y aunque dolió, aunque fue algo aterrador y creíste que iba a destruirte, hoy estás acá. Y eso solo lo aprendiste en la soledad. Vamos a hacer algo. Quiero que pienses en ese momento de tu vida en el que estuviste más solo. Ese momento en el que no había nadie a quien llamar, nadie que te rescatara. Y ahora, contéstame con total honestidad. ¿Cómo te sentiste en ese silencio? ¿Descubriste tu fuerza? ¿Que no necesitabas validación para saber quién sos? ¿Descubriste que podías sobrevivir sin la presencia permanente de otras personas? ¿O tal vez descubriste todo lo contrario? Tus propios demonios, como pensamientos no resueltos, heridas que llevas escondidas o patrones repetitivos que no te llevan a nada bueno. Porque la soledad no te da lo que esperas, te da lo que necesitas. Pero eso no necesariamente va a ser algo lindo. Estar solo te da claridad, y esa claridad, aunque a veces sea brutal, es uno de los regalos más valiosos que podés recibir. Porque cuando estás acompañado, actuás, reaccionás, respondés a las expectativas ajenas. Te adaptás, te ajustás, te modificás para encajar. Pero cuando estás solo, frenás, te observás y tenés la oportunidad de conocerte. Y en ese conocimiento está tu libertad. Porque no podés liberarte de lo que no conoces. No podés sanar de lo que no viste. Y no podés transformar algo que todavía no enfrentaste. Y la soledad te obliga a enfrentarlo todo. Sin distracciones, escapes ni máscaras. Solo vos y la verdad desnuda. Eso siempre y cuando no busques estar ocupado para escaparte de esa soledad, ¿no? Pensá en ese momento en que la soledad no fue una elección, fue una consecuencia. Esa relación que terminó y te dejó completamente solo. Ese grupo de amigos que se alejó. Esa etapa de tu vida donde nadie parecía entenderte y preferiste aislarte. En mi caso, la depresión. Vos pensá todo desde lo que hayas vivido. En ese momento la soledad se sintió como un castigo, como evidencia de que algo en vos estaba mal,
como prueba de que no eras lo suficientemente interesante, atractivo o valioso para que alguien eligiera quedarse. Pero quiero mostrarte algo que solo el tiempo nos revela. Esa soledad, aunque sea forzada, te liberó de relaciones que te estaban vaciando. ¿Cuánta energía gastabas manteniendo conexiones que no te nutrían? ¿Cuántas veces te traicionaste a vos mismo para no quedarte solo? ¿Cuántas versiones falsas de vos creaste para ser aceptado? Y entonces llegó la soledad y te obligó a soltar todo eso. No porque lo eligieras, sino porque quizás algo más grande sabía que nunca lo hubieras hecho por voluntad propia. Y en esa soledad sucedió algo extraordinario. Dejaste de actuar para una audiencia y empezaste a vivir para vos. Dejaste de medir tu valor por cuánta gente te rodeaba. Dejaste de necesitar aprobación constante. Dejaste de sentir que tenías que justificar tu existencia con compañía. Y acá podemos descubrir algo grande. Que estar solo no significa estar incompleto. Significa estar completo sin necesitar completarte con otros. Por favor, repetí conmigo, o por lo menos escúchame con atención. Te doy gracias por la soledad que me obligó a conocerme. Las personas que se fueron hicieron espacio para que yo me encontrara. Mi soledad fue mi renacimiento. Respira lo profundo. Ahora quiero mostrarte algo que la soledad te dio, pero que probablemente te cuesta ver. Autonomía emocional. Antes de la soledad probablemente dependías de otros para sentirte bien. Necesitabas que alguien te validara para sentirte valioso. Necesitabas compañía para no sentir el vacío. Necesitabas distracciones para escapar de tu realidad. Vivías desde la dependencia, no desde tus elecciones. Pero esa soledad te enseñó algo que nadie más podía enseñarte. Que la paz no depende de factores externos. Te enseñó a estar con vos mismo sin colapsar, a disfrutar tu propia compañía sin necesitar un entretenimiento constante, a sostener tus emociones sin necesitar que alguien las valide. Y eso no es ser una persona fría, no es aislamiento ni es rechazo a tener conexiones. Eso es inteligencia emocional. Es la capacidad de decir disfruto de la compañía, pero no la necesito para sentirme completo. Amo conectar con otros, pero no dependo de esas conexiones para saber quién soy. Y esa autonomía lo cambia todo, porque ahora tus relaciones no son muletas sosteniéndote, son decisiones tuyas. No te relacionás desde la falta o la carencia, te relacionás desde la plenitud. Porque no buscas quién te complete, buscas quién complemente tu plenitud. Y escucha bien esto, la única forma de aprender eso es la soledad. Porque únicamente cuando estás solo podés descubrir que ya sos suficiente. Que no necesitas a nadie para ser válido. Que tu existencia tiene sentido por sí misma. Que tu compañía es valiosa, incluso si la única persona que la disfruta sos vos. Ahora, repetí esto conmigo, pero repetilo con convicción. Doy gracias por la soledad que me enseñó que yo mismo soy suficiente. No necesito compañía para estar completo. Soy suficiente conmigo mismo. Y es verdad, quiero que eso te lo grabes. Y ahora vamos a verlo desde otro ángulo, uno que puede transformar tu comprensión de la soledad para siempre. ¿Qué pasaría si te pido que creas, aunque sea un momento, pero creyéndolo de verdad, que la soledad de hoy está formando tu mejor versión? ¿No te sentiste diferente? Aunque sea por un segundo. Porque acá hay algo que nadie te dice. Las transformaciones más profundas no suceden en el ruido de la multitud. Suceden en el silencio de la soledad. Los grandes místicos se retiraban al desierto, los artistas se encierran en sus estudios y los pensadores se sumergen en la quietud. ¿Por qué? Porque la creación
requiere silencio. La transformación requiere espacio. Y ahora mismo, mientras estás en soledad, mientras te sentís desconectado del mundo, mientras parece que nada está pasando, tu yo más auténtico está emergiendo. Tu voz más verdadera está encontrando sus palabras. ¿Lo vas a escuchar? ¿O vas a ponerte a hacer algo porque querés evitar pensar en esas cosas que son difíciles? Todo ese proceso no puede suceder en medio del ruido. No puede suceder cuando estás constantemente ajustándote a las expectativas ajenas. No puede suceder cuando estás más ocupado respondiendo a otros que escuchándote a vos mismo. Necesita el silencio. Necesita la soledad. Necesita que nadie más esté ahí para que finalmente puedas estar. Y cuando salgas de esta soledad, cuando vuelvas al mundo, cuando te reconectes con otros, no vas a ser el mismo. Vas a ser alguien que se conoce, alguien que se respeta, que no traiciona su esencia para ser aceptado. Y las relaciones que construyas desde ese lugar van a ser muy diferentes a las anteriores. Van a ser auténticas. Van a ser reales. Porque ya no vas a buscar quien te salve de la soledad, sino que vas a buscar quien honre tu plenitud y la comparta. Así que aunque no sepas cuánto vaya a durar tu soledad, o aunque te sientas aislado, aunque te cueste comprender el propósito, repetí conmigo, pero repetilo con ganas. Te doy gracias porque la soledad está forjando mi versión más auténtica. Disfruto de estar solo conmigo mismo. Así que acá está lo que tenés que llevarte hoy con vos. La soledad no es falta de compañía, es estar con vos mismo. Y eso, en una sociedad que te entrena para escapar de uno mismo, es el acto más revolucionario que podemos hacer. Porque cuando aprendés a estar con vos mismo en el silencio y aprendés a disfrutar tu propia compañía, te convertís en alguien inquebrantable. En alguien que no puede ser manipulado por el miedo a la soledad. En alguien que elige relaciones desde el deseo y no desde la necesidad. Y ahora te dejo un pequeño reto para que empieces a hacer hoy. En algún momento del día, tómate 3 minutos para estar completamente solo. Sin teléfono, sin música, sin distracciones. 3. Solo sentate, respira y observa qué pasa. Si te pasa que no sabes cómo hacerlo, te doy un ejercicio que a mí me ayudó muchísimo. Simplemente intentar respirar sin escuchar tu respiración. Y al finalizar tu ratito de soledad, simplemente date las gracias. Hacelo, aunque te incomode. Hacelo aunque tu mente grite por distracción. Próbalo y después quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia. Estoy seguro de que todo lo que hablamos está resonando con vos. Si es así, te pido que le des me gusta a este video y me regales un comentario diciendo qué te pareció. Todo esto lo estoy haciendo solo y de esta forma haces que este video llegue a una persona más. Y eso me ayuda muchísimo. Porque en algún lugar alguien más está sintiendo que estar solo es un castigo y necesita escuchar que estar solo es una oportunidad. Y si ahora mismo estás atravesando un periodo de soledad, sabe que no estás solo. Y por favor, acordate siempre de esto. La soledad no es tu castigo, es tu santuario. El lugar donde finalmente podés quitarte todas las máscaras y descubrir quién has sido siempre.